Y vamos a otro tema porque el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía cumplió ya 2 años desde su creación, un periodo en el que, según el Ministerio Público, dicho equipo ha logrado formalizar muchos más homicidios y también secuestros que antes. Además, más de 70 integrantes del Tren de Aragua están actualmente en prisión preventiva gracias a las investigaciones que ha encabezado la Fiscalía ECO. Queremos conversar más sobre el futuro de este equipo y para eso nos acompaña hasta ahora el fiscal regional ECO de la región metropolitana, Héctor Barros. ¿Cómo le va, fiscal? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Davor, igualmente. Hola, fiscal. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, partamos, yo creo que para la audiencia que nos ve, a lo mejor no es tan simple entender lo que es este grupo, esta Fiscalía Especial y el trabajo que llevan haciendo en los últimos 2 años. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se hace distinto para perseguir el delito a través de este equipo especial de ECO versus lo que se hacía antes frente a delitos como, no sé, los homicidios, el narcotráfico, el crimen organizado? Sí, lo que vino a hacer este equipo ECO, a cambiar un poco la forma en que se estaba haciendo la persecución penal a nivel nacional. Yo represento lo que soy el coordinador en la región metropolitana, el equipo ECO. Básicamente lo que coordino son las 4 fiscalías regionales que están en Santiago. Y lo que vino a cambiar bastante respecto a lo que usted pregunta es la forma en que nosotros empezamos a ver los diferentes delitos y secuestros que se estaban cometiendo y que venían en una alza sostenida. Primero, señalar de que lo que teníamos antes del ingreso del equipo ECO era que cada fiscalía regional veía sus delitos por separado, por lo tanto no había una conexión real entre los distintos delitos que se cometían en las distintas zonas de Santiago. Sobre todo la complejidad de Santiago en que usted, por ejemplo, en la jurisdicción mía, usted cruza la línea del tren aquí en el Biobío y ya al otro lado es Fiscalía Regional Centro-Norte. Por lo tanto, lo que veían al otro lado de la línea del tren era distinto a lo que veíamos a este lado de la línea del tren. En segundo lugar, lo que estaba ocurriendo es que estábamos viendo el delito de secuestro o homicidio en forma aislada o por separado y no veíamos el fenómeno que estaba detrás, el que generaba finalmente el homicidio, porque el homicidio es producto de algo, no es que la gente por distraerse o pasarlo bien va y mata a alguien. En este caso en particular, lo que estaba ocurriendo justamente era que teníamos criminalidad organizada que estaba operando y que cometía muchos delitos, pero que en el fondo el homicidio o el secuestro era consecuencia de algo. Ese fenómeno que estaba detrás tampoco lo estábamos enfrentando realmente. Lo que teníamos también en ese momento era que del 2017 en adelante habíamos tenido un aumento sostenido del imputado desconocido por sobre el imputado conocido en este tipo de delitos. Con estos antecedentes se fue y se buscó alguna experiencia comparada. Se fue a Colombia, se fue a Estados Unidos, México principalmente, para ver cómo se enfrentaban allá los fenómenos criminales por los que ellos habían pasado y se empezó a trabajar por parte de la Fiscalía Nacional en un proyecto que finalmente derivó en ECO. ¿Qué hacemos distinto? Hacemos distinto en que el fiscal está en estos casos de secuestro y homicidio en contexto de crimen organizado en el sitio del suceso desde el primer momento, desde que ocurre el hecho. Pero no solo va él, sino que va ahora acompañado de un equipo multidisciplinario que es básicamente un abogado de apoyo, va un analista criminal con él y también va un funcionario de la unidad de atención de víctimas y testigos que se encarga de la protección de víctimas y testigos. Antiguamente el fiscal iba al sitio de suceso, pero iba solo, por lo tanto tenía que preocuparse de contener a las víctimas, de tratar de adherir a las víctimas al proceso penal, de tratar de tener a los testigos también adheridos al proceso penal, de ver si teníamos cámara, de hablar en este caso con los policías, de pedir las órdenes. Bueno, todo este equipo lo que viene a hacer es apoyar esta labor del fiscal y por lo tanto lo que queremos a partir de ahí y lo que hemos estado haciendo es agregarle calidad a las investigaciones para no solo pensar en formalizar y dejarlo en prisión preventiva, sino que pensar en la condena que tenemos que lograr en el juicio oral cuando este se realiza y que esa persona se quede en la cárcel cumpliendo una condena y que no vuelva al medio libre de inmediato. Eso es lo principal que se vio en lo que nos enfocamos en ese momento. Fiscal, ¿y también cambió de alguna manera el diagnóstico que tenía el Ministerio Público, la percepción de lo que estaba ocurriendo en el país después de 2 años? Hoy día usted mira para atrás, miramos, no sé, el 2023. ¿Se estaba quizás afrontando el problema con una estrategia errada respecto al nivel que tiene el crimen organizado en nuestro país? Sí, lo que pasa ahora es que nosotros lo que teníamos hasta ese momento,
sea, a ver, hay un fenómeno bastante relevante que tiene que ver con la inmigración ilegal. Lo que nosotros históricamente tuvimos, por ejemplo, en la región metropolitana desde el 2005 que comienza la reforma, son concretamente organizaciones territoriales dedicadas principalmente al narcotráfico. Y ahí es donde estaba la violencia y esos eran los grupos organizados. Condenamos bastantes asociaciones ilícitas, pero todas territoriales, todas con niveles de violencia mucho menores a los que tenemos el día de hoy y que estaban dedicadas al narcotráfico. El día de hoy lo que tenemos, y esto llega post pandemia, básicamente con la inmigración ilegal, es una criminalidad transnacional que es mucho más violenta, donde nos aumentan sustancialmente los homicidios y los secuestros, pero siempre en un contexto ahora de criminalidad organizada, con organizaciones que no son territoriales como las que tenemos clásicamente, pero que en el fondo nos viene a cambiar un panorama en cuanto a la forma de cómo tenemos que enfrentar estos fenómenos criminales. Porque ahora, a diferencia de lo que ocurría antiguamente, nosotros no sabemos quiénes son los imputados y muchas veces no sabemos quiénes son las víctimas, porque ellos ingresan por pasos no habilitados y por lo tanto no están registrados en nuestro país. Encontramos huellas, por ejemplo, los sitios de sucesos no sabemos a quién corresponden porque no corresponden a personas que hayan entrado legalmente al país, y todas esas complicaciones y todos esos problemas los hemos tratado de solucionar a través de un trabajo focalizado que hacemos a través de ECO en conjunto con las policías, porque aquí hay que relevar el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile y el trabajo también de Carabineros de Chile junto a Gendarmería, que también se ha incorporado. Es más, nosotros tenemos un equipo de interagencia trabajando en el equipo ECO, que son básicamente 2 funcionarios del OS9 de Carabineros, 2 funcionarios de la Policía de Investigación y un funcionario de Gendarmería, porque ahora el fenómeno ya no hay que verlo tampoco ni por policía, ni desde la Fiscalía solamente, sino que hay que verlo en su globalidad. Por lo tanto, esos funcionarios policiales tienen acceso a nuestras bases de datos, nosotros tenemos acceso a la información de ellos, nos permite cruzar información, y por eso es que como nosotros hemos sostenido lo que al principio nos costaba 6 meses o más poder esclarecer, en estos casos hemos tenido resultados dentro de las 24 horas, incluso dentro de los primeros 10 días de ocurridos los hechos. Fiscal. El fenómeno que tenemos hoy es muy distinto a lo que tuvimos antiguamente. Ahora, sin duda que se ha avanzado, y uno lo ve en el trabajo que se hace, en la efectividad que está teniendo, en que los plazos, los ritmos son más rápidos, pero también uno piensa cómo conversa, digamos, ese trabajo con lo que se está enfrentando, que pareciera ser un crimen organizado, mucho más organizado, valga la redundancia, transnacional, muy globalizado, con alto poder de fuego. En ese sentido, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Porque entiendo que han logrado que se detenga personas que estén en prisión preventiva o que estén ya condenados. Hay procesos de extradición que entiendo que son más de 20, pero también uno se pregunta si se logran desarticular estas bandas o en el fondo son facciones de personas que van cayendo pero se van rearmando y esto termina siendo como un loop que no termina nunca, ¿no? Porque se vuelven como a armar. A ver, nosotros desde el 2023, que es el 13 de noviembre que comienza el trabajo de ECO en la región metropolitana, tenemos en prisión preventiva y formalizado a más de 500 imputados, que no es un número menor, donde están detenidos por homicidio en contexto de crimen organizado y por secuestro. Esos son los 2 delitos en los cuales nosotros nos radicamos. Pero efectivamente lo que usted dice es un tremendo desafío, porque cuando nosotros hablamos de organizaciones transnacionales y cuando hablamos de organizaciones criminales, tenemos que pensar en una empresa comercial. Ese es el concepto. La única diferencia entre una empresa que es ilegal y una empresa que es comercial es básicamente los fines que persigue. O sea, una tiene fines lícitos, la otra tiene fines ilícitos, pero ambas buscan finalmente el lucro o buscan generar riqueza. En este caso en particular, lo que ocurre es, principalmente, y estamos hablando en este caso de Tren de Aragua, es que nosotros hemos desarticulado una serie de organizaciones. Esta semana formalizamos los mapaches, formalizamos el grupo también de la célula de la Hermandad, que también operaba en Chile, el Tren de Aragua, y también la de los piratas. Pero lo que hemos visto es lo que usted dice un poco, es que cada vez que nosotros desarticulamos esta célula, hay una baja en la comisión de los delitos que cometen estas organizaciones, hasta que comienzan nuevamente a aumentar porque se empiezan a reestructurar. Lo que sí, eso en el tiempo ha ido demorando cada vez más. La reestructuración que tiene el Tren de Aragua ha sido cada vez más lenta a lo que teníamos al inicio. Cuando desarticulamos los piratas, al poco tiempo ya estaban la Hermandad funcionando,
después aparecieron los mapaches, pero el día de hoy, por ejemplo, estamos en una meseta más baja, donde probablemente estén en ese proceso de rearticulación. ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Como una empresa comercial. Si empiezan a morir los integrantes o los trabajadores o empiezan a quedar presos, empiezan a traer más personas para incorporarlas. Y lo que hemos visto nosotros es justamente lo que usted dice un poco. Hemos visto que han traído gente desde Ecuador, que son venezolanos que están en Ecuador, les pagan sus pasajes, los traen a Chile y en la primera semana participan en 2 secuestros, por ejemplo. Ahora, eso nos permite a nosotros, el trabajo que estamos haciendo, tener una respuesta mucho más rápida a la que tuvimos al inicio. Al inicio nos pilló un poco desprevenidos y de ese punto de vista nos costaba mucho entender cómo funcionaban los fenómenos y cómo se reestructuraban estas organizaciones. El día de hoy somos capaces de desarticular estas organizaciones en mucho menos tiempo y con muchas más personas detenidas y desarticuladas. Ahora, sí hay que hacer hincapié en que el Tren de Aragua opera como célula directamente en nuestro país, pero también tiene una función de explotar el cobro de impuestos a pequeñas células que cometen distintos delitos. Me explico. Por ejemplo, los motochorros que se dedican a robar teléfonos, esos tienen que tributarle al Tren de Aragua. No son Tren de Aragua propiamente tal, pero sí por permitírsele trabajar robando en esa jurisdicción, se le tiene que pagar el Tren de Aragua y por lo tanto también no es que solo opere el Tren de Aragua como célula, sino que además tiene distintas pequeños núcleos que van operando y eso también hay que estar desarticulándolos permanentemente. Ya. Fiscal, y dicho todo eso, con este balance que está haciendo usted de los 2 años del funcionamiento del Grupo ECO, que tiene muchas buenas cifras para exhibir, obviamente la tarea para adelante sigue siendo titánica, ¿qué mirada tienen ustedes como grupo de lo que es el trabajo de la justicia? El otro eslabón de este sistema de justicia que tiene nuestro país. Ayer conversábamos con el ministro Cordero, el ministro de la Seguridad, y él decía que muchas veces está frustrado con la acción de la justicia. ¿Cuál es la percepción que tiene usted y su equipo después de haber hecho la pega cuando le entrega al imputado a los jueces de la República para que sancionen? Nosotros lo que hemos tenido hasta el momento en lo que dice relación con las investigaciones de los equipos ECO ha sido una muy buena respuesta de los jueces principalmente. No hemos tenido grandes dificultades que uno pudiese mencionar, al contrario. Cuando las investigaciones están bien armadas y están bien montadas como las que nosotros estamos realizando, los resultados que hemos tenido han sido bastante buenos. Y eso es la tranquilidad que tenemos en que el trabajo que estamos realizando no solo busca, en este caso en particular, simplemente formalizar o dejar en prisión preventiva a alguien. Nosotros estamos pensando siempre en el juicio oral y por eso es que las investigaciones se trabajan con estándar de juicio oral. Y eso dificulta, aunque tengamos un poder judicial que no quisiera ser muy cooperativo, en este caso en particular es bien difícil porque las investigaciones están bien hechas y cuando las investigaciones están bien hechas los jueces también reconocen y lo aprecian y por lo tanto la respuesta que tenemos es bastante buena. Fiscal, no sé si está el estimado o la certeza de cuántas son las bandas o las organizaciones que están operando en Chile de las características que usted señala, de crimen organizado, del Tren de Aragua, que es la que más tal vez resuene, que más conocemos, pero hay tantas otras. Usted nombraba a los mapaches, a la hermandad. ¿Cuántas células o grupos de ese tipo están operando en Chile? En la región metropolitana al menos, nosotros hemos detectado alrededor de 4 células que han operado. Yo digo que han operado porque de esas 4 células ya tenemos 3 células que están desarticuladas completamente, que son los piratas, que son los que participan además en el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Tenemos la hermandad que operaba ahí frente a los centros universitarios en el Parque Almagro. Tenemos los mapaches que estuvieron que fue la última organización que hemos tenido operando principalmente en secuestro, tanto en Independencia como en distintas zonas de Santiago y también en Puente Alto, que es donde empezaron en algún momento a trasladar a las víctimas para ejecutarlas en algunos campamentos que se encuentran allá. Y actualmente, bueno, la verdad es que lo que tenemos en este momento son pequeñas células que están operando, pero como dice usted, lo más esperable es que empiecen una rearticulación hasta que aparezca nuevamente una célula. Si yo en este sentido soy bastante optimista, Carla, porque lo que veo es que las policías y el Ministerio Público son capaces de rearticularse de manera mucho más rápida de lo que nos pasó al inicio cuando llega esta inmigración ilegal con esta criminalidad mucho más violenta que es criminalidad principalmente venezolana.
Fiscal, y en lo que viene hacia adelante, ayer se hacía bastante hincapié en que esto sigue siendo todavía un programa dentro del Ministerio Público. ¿Qué tan relevante es para ustedes que esto sea algo permanente, que esté institucionalizado ya dentro de la acción de la Fiscalía en nuestro país? Yo creo que no es lo relevante que sea para mí, en este caso en particular, que esto se transforme en una política permanente. Yo creo que el país necesita una política permanente como esta, porque finalmente acá nosotros cada vez que hablamos de imputados, cada vez que hablamos de víctimas, cada vez que finalmente hablamos de hechos violentos, lo que nosotros queremos siempre dejar en claro que detrás de cada uno de estos hechos hay una víctima de un delito. Hay inseguridad por parte de la gente. Por lo tanto, cuando se implementan este tipo de política, más que pensar en meter gente a la cárcel, hay que pensar también en que el país necesita más tranquilidad y en que necesita mayor seguridad, pero también las víctimas necesitan que el Estado se las acoja y las acompañe durante todo el proceso que implica perder a un familiar o ser víctima de un delito tan violento como esto. Entonces, yo creo que más que algo para nosotros, es algo que tiene que ver para el país, que esta es una buena política de persecución penal, lo ha dicho el ministro Cordero, lo ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia. Este es un proyecto que arranca incluso del propio fiscal nacional y que finalmente a nosotros solo nos toca implementarlo a nivel local y que tiene los resultados que hemos mostrado. Tenemos más de 1.500 atenciones de víctimas y testigos por este equipo especializado, más de 500 sujetos en prisión preventiva y formalizados en estos 2 años. Hemos visto que el 77% de los hechos se refieren a homicidio en contexto criminalizado y el 23% corresponden en este caso a secuestro. Fiscal, me queda dando vueltas algo que dijo usted durante la entrevista que suena tan fácil y tan simple, ¿no? Usted dice, bueno, cuando estas células en el fondo les asestamos un golpe, sacamos a las personas que la componen, se empiezan a reestructurar y hoy día acuden, por ejemplo, a traer como mano de obra o trabajo desde el exterior. Usted dice, van a Ecuador y traen venezolanos que están, por ejemplo, en Ecuador, pagan los pasajes y entran a Chile. ¿Entran de qué manera? Porque ¿cómo pagan los pasajes? ¿Cómo esa gente llega y entra? ¿Qué mirada tiene usted también de lo permeable que estamos como país a que, por ejemplo, entre mano de obra extranjera de células de crimen organizado? Esa es la realidad, eso es lo que nosotros hemos visto. No es una teoría, no es que algo a mí se me ocurra que pueda ser de esa manera, es lo que nos corresponde ver en las distintas investigaciones que tenemos. Mire, Carla, yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy del mundo operativo, llevo 25 años dedicándome a esto y en la última audiencia que tuvimos, por ejemplo, de formalización en contra de los piratas, uno de los imputados se quejaba con la juez y le decía, oiga, ¿cómo es posible que la Fiscalía me esté asociando a una asociación ilícita y a 2 secuestros si yo llevo solo 6 días en el país? Y yo le dije al tribunal, efectivamente lleva 6 días. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿a qué vino este señor? Vino a trabajar, vino a estudiar, vino de turista, porque en 6 días efectivamente llegó y el día siguiente ya estaba secuestrando. ¿Fiscal? Y 2 días después comete un segundo secuestro. En el fondo lo que viene es a secuestrar. Claro, pero perdón que lo interrumpa, porque generalmente lo que uno suele pensar es que son personas que pasan por pasos irregulares, por pasos ilegales. Y uno dice, bueno, se están colando, no es posible militarizar toda la frontera, porque es una frontera muy larga, sabemos que la topografía también en Chile es compleja, pero usted en el fondo señala que estas personas ingresan en avión, es decir, ¿qué pasa con nuestros controles, con nuestros chequeos para que personas que, de todo sentido, uno dice, ¿a qué vienen?, entren como Pedro por su casa y al otro día estén secuestrando, matando y etcétera? Bueno, a eso iba con la pregunta suya. Lo que empieza a ocurrir acá, y por eso yo comencé diciendo que estas eran empresas criminales, sí, y que por lo tanto siempre hay que verlas como empresas. Y lo que hacen ellos es utilizar, o sea, esas personas no van a venir en avión, no van a pasar por una aduana, no van a pasar por un paso fronterizo habilitado, ni se van a registrar con los organismos policiales. Nuestra debilidad son las fronteras que son demasiado porosas y ese es un tema que ya escapa de las atribuciones que tengo o que tenemos como fiscales. Eso ya es un tema que va mucho más arriba y que tiene que verlo el Estado en su conjunto. Lo que ocurre es que los que vienen a cometer delitos no vienen por los pasos habilitados claramente y empiezan los ingresos ilegales. Nosotros sabemos que todas las primeras remesas y las que siguen llegando al país y que vienen a cometer delitos ingresan por pasos no habilitados y finalmente vienen a trabajar para estas estructuras criminales. Ese es el gran problema que tenemos y por eso es que esto es votar una estructura criminal, volver a prepararse para la que viene y seguir en este juego permanente de
desbaratar y volver a enfocarse en otra estructura criminal. Sí, lo importante de todo esto, yo igual tengo una mirada positiva desde el punto de vista de la persecución penal, porque eso que antes, yo siempre lo digo, nos demoraba 6 meses encontrar, de repente lograr determinar quién era el autor del delito. El día de hoy hemos estado resolviendo casos en 24 horas, dentro de los 10 primeros días, o en tiempos mucho más rápidos de los que teníamos antiguamente, porque ya conocemos el funcionamiento, conocemos las estructuras, y eso nos va permitiendo ir más cerca de las organizaciones de lo que estábamos antiguamente. Fiscal, y viendo la porosidad que tienen nuestras fronteras, que usted mismo la ha sentido y la percibe, que es una dificultad obviamente para la persecución del delito, ¿qué mirada tiene desde la Fiscalía ECO respecto a lo que está haciendo Perú, de militarizar las fronteras? ¿Es un buen camino? ¿Nos ayuda a nosotros como país? ¿Deberíamos seguir esa misma receta? Ahora, yo creo que cualquier medida que tomen los otros países, si son positivas, obviamente que a nosotros nos van a repercutir también positivamente. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la persecución penal es que ahora estos fenómenos criminales ya no hay que mirarlos solamente dentro de nuestra frontera, sino que hay que mirarlos mucho más allá. Es más, si no hacemos un trabajo en conjunto con otros países, difícilmente nosotros solo vamos a lograr desbaratar estas organizaciones criminales que no nacen en Chile, sino que nacen en el extranjero y que vienen a ocupar mercados ilegales acá en nuestro país. La receta, pueden haber diversas recetas, pero eso ya escapan, en este caso, de lo que un fiscal podría señalar respecto a si es una buena política o no militarizar o controlar los pasos no habilitados con militares. Yo creo que cualquier medida que eso implique que las personas ingresen por los pasos habilitados, a nosotros como Ministerio Público nos va a facilitar la vida y el trabajo, y nos va a permitir proteger de mejor manera a las víctimas y testigos, porque les vamos a dar una respuesta de mayor calidad y en menor tiempo posible. Por lo tanto, cualquier medida que se tome y que en ese ámbito haga que las personas ingresen por donde deben ingresar, como lo hacemos cada uno de nosotros cuando tenemos que viajar a otro país, me parece que es una medida espectacular. Bien, pues fiscal Héctor Barros, fiscal regional ECO de la región metropolitana, muchas gracias por habernos acompañado, que le vaya muy bien. Gracias, fiscal. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Nos vemos, Gracias, buen día.